Juan. Bien, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Ya estamos listos para llevarle a usted hasta la comodidad de su hogar mediante esta emisión, una mesa redonda, para discutir acerca de un tema de carácter mundial. Tenemos el honor de presentarle a nuestros invitados, quienes estarán compartiendo con nosotros sus vivencias y perspectivas profesionales acerca de la temática. Sin más preámbulos, presentamos a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Fernando Fernández, quien es pasante de estudios universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. También tenemos a la licenciada Diana Ruiz, quien labora como psicóloga consejera de la Organización para el Empoderamiento de la Juventud Oye Honduras. También tenemos con nosotros a Gerson Paz, quien es instructor de la Academia English Time. Y por supuesto, sus servidores Ariel y Adonai Reyes. En esta noche estaremos conversando sobre el tema, ¿se le puede llamar educación a las clases virtuales? Compañeros, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, sí, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues más que complacido. Bien, tratando sobre este tema en Honduras, sabemos que el inicio escolar del año, ¿verdad? Comenzó marcado por una pandemia del COVID-19 y buscar establecer como reto primordial es mejorar la conectividad y evitar la diserción escolar. En ese sentido, vamos a estar hablando el día de hoy sobre todos esos factores que han sido elementos para que podamos tener una deserción escolar tan elevada actualmente en nuestro país, con el objetivo de matricular a 2 millones de estudiantes. Vemos actualmente que la Secretaría de Educación está tratando de buscar alternativas para que nuestros estudiantes vuelvan a las aulas de clases. Sin embargo, vemos que están pasando una situación bastante relevante y preocupante al mismo tiempo, y según el Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, donde dice que el 35% de la población hondureña no cuenta con una conectividad, y esa es la principal razón para la cual del número total actualmente de deserción escolar que ha pasado en el país en los últimos meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a estar discutiendo, o vamos a estar conversando en base a eso, ¿verdad? Y comienzo haciéndole una pregunta a todos nuestros invitados actualmente. ¿Podríamos nosotros llamarle educación a lo que son las clases virtuales? Bien, Adonai. Sí. Si querés, comienzo yo. En el contexto de educación en Honduras, también hay que abocarnos a la situación social. ¿A qué me refiero con esto? En un país como Honduras, con altos índices de pobreza a nivel de Latinoamérica, quizás los más preocupantes, con tanta corrupción, impunidad, inseguridad, relacionada al narcotráfico, con mandatarios, con un gobierno coludido con ese crimen. ¿Qué más podría ocurrirle a un país para caer en la miseria? Una pandemia. Aunado a la pandemia que ha dejado tantas pérdidas económicas y que esto se ve reflejado en la educación, ¿qué más podría azotarla? Huracanes, que fue justamente lo que ha ocurrido. ¿Cómo entonces las autoridades de educación de nuestro país, que para empezar, en Honduras las instituciones del Estado, que deben ser encargadas del desarrollo de la educación, de la salud, de la seguridad, ni siquiera son personas formadas académicamente de la mejor manera, de la forma adecuada para liderar estas instituciones? Entonces, ¿cómo es posible que se espere que la educación a nivel de Honduras pueda sobresalir, que sea una educación virtual, que es un concepto también que se desconoce? ¿Qué es la educación virtual? Es
sentarse frente a una computadora y escuchar lo que el profesor o el docente o el tutor menciona por un teléfono celular no es educación virtual, pero bien, eso lo estaremos conversando a través de este foro. Continuamos con nuestros compañeros, ¿verdad? ¿Podríamos llamarle nosotros educación a lo que es esta nueva modalidad de lo que estamos trabajando actualmente en nuestro país? Precisamente, pues yo voy a decir que sí, y sí porque hay muchos factores que involucran. No significa que sea el tipo de educación, ¿verdad?, que la ideal, pero esto va más allá de mencionar el término de educación virtual, sino que hablamos, en las pedagogías existe algo que se llaman enfoques curriculares. Y, por ejemplo, ustedes no sé si conocen el Currículo Nacional Básico de Educación. Y este Currículo Nacional Básico de Educación es como el que tiene, pues, es como una guía escrita en el cual se basa el sistema educativo hondureño, ¿no? Y que mediante ese currículum están organizados todos los planes de todas las clases por niveles educativos y es el que se tiene que implementar valga la redundancia, en todos los niveles educativos. Pero este currículum tiene una estructura y es que ese currículum tiene los lineamientos de cómo se debe enseñar. Según la pedagogía, existen varios enfoques curriculares y dentro de esos enfoques curriculares hay precisamente 6 enfoques. Está la educación que nosotros conocemos normalmente, que uno es el enfoque academicista, y mediante ese enfoque academicista, pues es el típico donde el maestro es tiene el papel dirigente y el estudiante es un estudiante inactivo, o sea que realmente solo existe como archivar información, ¿no? Es un enfoque donde solo el maestro habla y el estudiante escucha, memoriza. Es un enfoque en el que se memoriza todo y se mide los conocimientos, ¿no? Y es de ahí donde nacen las famosas evaluaciones que conocemos y lo heredamos a través de ese enfoque academicista. Pero así como existe ese enfoque academicista que ha sido el tradicional y que por el cual hemos pasado todo, existe un enfoque que se llama enfoque curricular tecnológico. ¿Y por qué mencionar este enfoque? Porque sí, la tecnología, basado en el enfoque curricular tecnológico, existe la educación virtual. Y este enfoque se dice que sus recursos para emplearlo es cualquier medio o dispositivo por el cual electrónico por el cual se da una educación. Entonces hablamos de la educación por la radio, educación por la televisión, un documento electrónico, el internet, las computadoras, y hablamos que todos esos recursos los utilizamos en el enfoque tecnológico para educar. Entonces, lo que pasó ahorita es que después de la pandemia, pues obviamente el enfoque que más se acopla por la situación social es el enfoque tecnológico, porque todo el mundo está en casa y de alguna forma hay que conectarse y seguir con la educación, ¿no? Claro que todo enfoque tiene ventajas y desventajas. Y una de las grandes desventajas de este enfoque curricular tecnológico es su cobertura, precisamente su cobertura. Y bueno, ¿por qué es la gran desventaja? Pues precisamente por los datos que ya mencionó Ariel, ¿verdad? De que la situación social, pues la mayoría de la gente no tiene los recursos para tener un dispositivo, ¿no? Y pues aquí en Honduras hay muchas otras complicaciones que todo comienza tardado, ¿no? La educación por la televisión, o sea, que maestros ya salen dando clases de ciencias, de estudio, comenzó bien tardado. O sea, ahorita está con más profesionalizado, pero al inicio del año pasado eso no era ni tema que hablar, más bien se estaba analizando de cómo se iban a retomar las clases, ¿no? Pero lejos de que la educación virtual sí está avalada bajo este enfoque tecnológico y sí estamos educándolos porque lo estamos haciendo a través de un medio electrónico, está la forma de enseñanza del docente. Y eso es
lejos de que la cobertura no nos ayuda, porque es un problema, porque no todos pueden estar ahí, está cómo da la clase el docente. Y aunque nosotros tradicionalmente el enfoque que utilizamos es el memorístico, lo que está pasando es que en el enfoque tecnológico que estamos utilizando ahorita también, se está utilizando también el enfoque academicista, es una combinación, y que se le deja al estudiante a que él haga esta cosa, memorícelo, léalo, apréndaselo, y luego le evaluamos, ¿verdad? Y eso se está haciendo lo mismo, o sea, memorizando, y nada más que utilizamos medios electrónicos, y por eso se usan ambos enfoques, tecnológico y academicista, ¿no? Entonces, creo que ahí ya, para que la educación sea más amena, menos, permítame, menos horrible, para que la educación sea menos horrible o estresante para la gente, para los estudiantes a través de la pantalla, pues se deben de buscar estrategias siempre mediante los medios tecnológicos de una educación más interactiva y que sea menos aburrida. Y el detalle es que todos los docentes no están capacitados en este enfoque tecnológico. O sea, para que haya un enfoque tecnológico deben haber un montón de plantillas, un montón de estructuras, debe haber algo programado para que este solo se implemente y la persona debe conocer todas las herramientas. ¿Y qué pasa? Que los estudiantes no conocían las plataformas, por ejemplo, los docentes no conocían la plataforma. Entonces, para implementar este enfoque tecnológico, las personas tendrían que haber estado capacitadas, tendrían que haber conocido para que sea una educación más como es la educación virtual, ¿verdad? Entonces, en este punto es como sí es y a la misma vez no es, porque no se está ejecutando como se debería debido a las deficiencias que hay por no tener la capacitación previa en el uso de la tecnología para la enseñanza. Y entonces es ahí donde es, porque se analiza el enfoque y se están utilizando las características de ese enfoque, y no es porque no se le da el uso debido, precisamente porque no se está capacitado para implementarlo. Es algo que no era pensado, y definitivamente Honduras para estar en esta situación tendría que no haber habido pandemia, y aún así pasar 20 años y probablemente hubiéramos hablado de educación virtual en secundaria, pero esta situación obligó a que se implementara más y que este enfoque se viera más notorio en la educación. Bien, Fernando, no sé si tiene alguna opinión respecto a eso. Sí, claro. Bueno, compartiendo respecto a la pregunta de que si se le puede llamar educación, pues yo podría decir que cierta parte de la educación, de la parte de la población que se está educando, está teniendo educación, y otra parte está teniendo autoeducación. ¿A qué me refiero cuando digo autoeducación? Algo que sucedió, yo estaba a mitad de periodo académico cuando sucedió lo de la pandemia, que vamos al encierro, a la cuarentena, y pasamos a las clases virtuales. O sea, mi carrera es una carrera que conlleva clases prácticas, por lo tanto, yo tuve que cancelar clases. Entonces, por el motivo de saber o de tener esa incertidumbre de llevar una clase en la cual pueda que pase, pero que no aprenda. Cuando me refiero bastante a la parte de autoeducación, es que he notado, he visto en mis sobrinos, en la parte ya colegial, por decir así, cómo lo que reciben ellos solo son información de las clases. Es algo que ellos tienen que buscar, y que a mí también en la universidad me ha tocado, por decir así, donde en la plataforma están las cosas que yo tengo que buscar en cómo hacer un ejercicio, por decir así, pero no me dice por qué se hace así el ejercicio, que muchas veces
el tener la razón nos ayuda más a tener un poquito más del contexto entero, de un ejercicio más en la parte de finanzas, que es importante. Autoeducación dentro de los colegios es algo que la mayoría, para mí, de los colegios lo están llevando. La parte tediosa de estar frente a una computadora sentada en un joven adolescente con una interactividad súper alta es algo de mucho riesgo, donde puede haber cansancio mental, cansancio físico, puede conllevar a problemas psicológicos si es posible, por el tema de no cambiar la rutina, por decir así, de no dar un espacio para estirar, levantarse, todo eso. Entonces, en el tema de educación, está llevando una parte de la población educación y otra está llevando autoeducación, que le toca por sus mismos recursos buscar videos, buscar tutorías por aparte, cosas así. Entonces, ese es mi aporte. Gracias. En ese sentido, considero también, ¿verdad?, como un aporte en que esta metodología nos está obligando a todos aquellos estudiantes a volvernos estudiosos de alguna manera. Sin embargo, nos encontramos con muchos desafíos y muchos elementos que contrarrestan o que obstaculizan el proceso, como lo decía Ariel en su momento, que hay muchos factores de tecnología, de habilidades tecnológicas, muchos factores de acceso a la internet, por ejemplo, ¿verdad? Por las condiciones en las condiciones donde el 60% de este país, según las estadísticas, vivimos en pobreza. Entonces, factores como esos que vienen a interrumpir el proceso, ¿verdad? Y el estudiante tiene que hacer el doble del esfuerzo de lo que normalmente hacía cuando estaba en clases presenciales. Yo sí tengo una consulta para el profesor Gerson, ¿verdad? Ya que él se dedica a la parte de educación y tuvo que redireccionar todos esos contenidos que daba de forma presencial a la virtualidad. Entonces, profe Gerson, ¿qué desafíos se enfrenta como docentes, ¿verdad? Al tener que redireccionar los contenidos de forma presencial a la forma virtual. Y muchas veces sin tener de pronto un entrenamiento básico, por lo menos en temas de conocer plataformas. ¿Qué desafíos se enfrenta como docentes en un contexto general? Ok, gracias por el espacio. Primeramente, pues como ya lo mencionaban ustedes, pues creo que la parte de adaptación, ¿verdad? Adaptación, tanto la preparación, tanto el maestro, ¿no? Para poder adaptarse a estas nuevas tecnologías, para mí fue algo nuevo. La verdad que no entendía nada, pero poco a poco, ¿no? Creo que uno se vuelve proactivo en esa parte, ¿no? Toca esa parte de ser autodidacta, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido un reto tanto para los maestros como para los alumnos, ¿no? Poder adaptarse a esa modalidad. Retos bien puntuales, ¿no? Que uno podría recalcar es que, como bien decimos, educar es un arte, ¿verdad? Entonces, se necesitan de muchas estrategias al momento de la parte virtual, porque si se trabajan con niños o incluso jóvenes, pues con niños se necesita ser más interactivo, y lo cual es una deficiencia porque ¿cómo juega un juego usted con un niño? Entonces, uno tiene que ser bien estratégico en esa parte, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido un reto, ¿no? La motivación por parte de los estudiantes, ¿no? Que se mantengan motivados siempre. Es bien complicado en esa parte. Entonces, creo que la parte de una clase interactiva a veces es un reto para el maestro y es algo que cuesta tanto en la parte virtual, pero de una u otra forma se hace más fácil en la parte presencial. Entonces creo que la parte de interacción y me parece también la parte de algunos estudiantes, pues como estudiantes a veces creo que la interacción presencial entre personas, cuando uno matricula una clase o un curso, se inscribe un curso, pues espera tener interacción o va con esa idea, a ver a quién voy a conocer o a un amigo nuevo. Mientras cuando hay una interacción en línea, pues eso se ve limitado. Entonces, de una u otra forma, eso creo que afecta en el estado de ánimo de las personas. Muchos se podrán sentir bien al momento de una clase en línea, pero otros se podrán sentir un poco desanimados, ¿verdad? Entonces, creo que hay desventajas
también hay ventajas, ¿verdad? En cuanto al aprendizaje, como creo que lo mencionaron algunos de los compañeros. Bien, no sé, Ariel, si tiene alguna otra pregunta. Fíjense que respecto a lo que menciona Gerson del aspecto mental y anímico, es algo que, por ejemplo, pensaba que se lo podríamos preguntar a Diana justamente, cómo influye esa falta de interacción entre, no solo entre los alumnos, sino entre el docente y los alumnos. Yo creo que quedan algunas reflexiones en cambio en torno a eso, por ejemplo, lo siguiente. En un salón de clases, la relación entre alumno es esencial, así como entre alumno y alumno. Sin embargo, muchos de esos estudiantes llegan al centro de estudios, regresan a casa y la interacción que tienen en casa es nula y la próxima interacción es otra vez con el docente, pero el padre de familia desaparece. Entonces, esa relación tripartita o ese trinomio no existía previamente a la pandemia. Por supuesto, hay padres que son espléndidos, son buenos padres en ese aspecto y sí asisten a sus hijos en su formación académica, especialmente en la escuela y en el colegio de séptimo a noveno, que es parte de la experiencia que, por ejemplo, en lo personal tuve como docente, en que es aún mayor el abandono del padre hacia el hijo. Entonces, ¿qué ocurrió con la pandemia y con este intento de educación virtual que en Honduras todavía estamos, si se puede decir de alguna forma, en pañales? Por ejemplo, vean algunos países vecinos como Costa Rica, como El Salvador, como México, e incluso en algunas zonas, obligaron a las compañías telefónicas y a las suministradoras de conectividad de red a compartir parte de esa red obligatoriamente con los alumnos. Es decir, si hay un acceso directo, incluso, por ejemplo, Diana mencionaba las clases en la televisión. Es una estrategia muy buena, tardía, cierto, pero es una gran estrategia. Sin embargo, aún es excluyente porque está en televisión por cable. Entonces, todo esto tiene que ver con, no toda, ¿verdad? Hay alguna que sí está en televisión abierta, pero la mayoría está en televisión por cable. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todas las medidas que ha adoptado el gobierno a través de la Secretaría de Educación son ineficientes por ahora, especialmente porque no tienen una formación. Imaginemos que incluso la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no tenía un plan acorde al sistema de educación virtual y pasamos muchas semanas e incluso estuvo cerca el periodo académico de cancelarse y aún muchos docentes no están preparados y tienen complicaciones con la tecnología producto de esto, pero está bien, nadie lo espera, como mencionaron anteriormente los compañeros. Sin embargo, lo que es inconcebible es no formar tanto al docente como al alumno e incluso a los padres de familia. Imaginen un alumno de una escuela pública de primer grado con una madre que no entiende de tecnología, con un padre que no entiende de tecnología. Este niño está excluido del sistema educativo y más allá de que tal vez por alguna consideración del docente o del centro educativo lo matricularon y aprueba el año, aún es un problema, aún es grave porque este niño no absorbió nada de formación académica. Y esto, a fin de cuentas, se ve reflejado en el desarrollo o en el retraso de nuestro país. Sí, o sea, obviamente, o sea, no es que yo defiendo el sistema, es que hay bases para que uno ejecute un sistema. Y No por diría ejemplo, eso jamás, Diana, pero entiendo. pero sí, por ejemplo, como Fernanda hablaba de la autoeducación, por ejemplo, en pedagogía se le llama a eso autoeducación que usted menciona. La educación virtual es 90% estudiante y 10% docente. Y esa es la forma en que funciona, ¿verdad? Pero lo que pasa aquí, la esencia de esto, no es como les digo, o sea, obviamente sí hay fallas, porque es que nadie había implementado en todo un país
el enfoque curricular tecnológico. Y ese es lo que había y es lo que se hizo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahorita actualmente si hablamos de problemática ahorita? Que queremos implementar lo mismo que hacíamos en presencial. Y si me permiten leer aquí, y ustedes se van a sentir identificados, un poema, yo lo escribí y relata lo que se hacía en presencial que pasó a hacerse virtual y por eso se vuelve aburrida, no interactiva, porque se quiere hacer lo mismo de la educación presencial en virtual y la verdad que no se puede hacer así porque el enfoque tecnológico tiene muchas herramientas. Por ejemplo, si hablamos de primaria, usted puede buscar páginas. Hay una página que se llama Mundo Primaria y en esa página le enseñan desde contar a los niños hasta, o sea, que no lo enseñan, multiplicar muchas cosas y saben que eso es todo a partir de juego. Pero ¿qué pasa? Que los docentes no conocen estas plataformas para utilizarlas. Que los docentes no estaban capacitados en Zoom, ni en el uso de WhatsApp de forma educativa, ni en una plataforma de Moodle, y que los estudiantes tampoco estaban capacitados para utilizar estas plataformas, porque el enfoque tecnológico es que tanto el docente como el alumno tiene que saber el de tecnología de las plataformas para que el modelo sea efectivo. Como mencionaba, existe la gran desventaja que es la cobertura y esa siempre va a ser así. Y por eso en la pedagogía se dice que usted no tiene que implementar un enfoque en específico, tiene que implementar todo, son 6. ¿Por qué? Porque las deficiencias de una la cubre otra. Pero leyendo esto, ustedes se van a sentir identificados. Y oigan, esta es un poco corta, pero dice: sensación sobre el estudio tradicional en una persona en pandemia COVID-19 2021. Es 2021 y me encuentro recibiendo educación virtual por motivos de la pandemia COVID-19. Mi docente me dice que tenemos clase. Me envía el link de Zoom y me dice que me conecte a la reunión el día viernes a las 7 de la noche. Hora de conectarme. Cuando estoy en la reunión miro que mi docente nos saluda y luego dice que se iniciará la clase. Apagar micrófono y prestar atención. No hacer preguntas, solamente contestar cuando se pregunte. Posteriormente inició la clase. Resulta que miré una pantalla con contenido y comenzó a hablar. Al inicio juro que estaba escuchando, pero es inevitable. A veces hay pensamientos o entra alguien donde estoy y me distraigo. En general, escuché la mayor parte del tiempo, aproximadamente 1 hora. Posteriormente nos dejó una tarea y ahí terminó la clase virtual. ¡Qué emocionante! Bueno, es que es lo que hay. Pero me parece muy cargado escuchar y luego tarea. Lo peor es cuando llegan los exámenes, 20 minutos. Ya van 13 minutos y yo pensando que no se termina el tiempo. Falta tanto, se terminó el tiempo y no respondí uno. Luego está que tú tenías que haber estudiado aquel montón de contenido que solo escuchaste. Bueno, y si digo más, está la situación de aquel montón de tareas asignadas en tan poco tiempo. En fin, parece una queja, pero no lo es. Es esfuerzo por aprender. Pero a veces esta forma me resulta cansada y tediosa. ¿Se podrá hacer de forma diferente? No lo sé. Tal vez. Lo que sí sé es que si me convierto en docente, trataré de recordar los momentos en que mis estudios eran tediosos y buscaré emplear otra forma que resulte ser menos tediosa. Ahora que lo pienso, en presencial se hacía de la misma forma. Llegabas al salón de clase, te sentabas, escuchabas y si hacías bulla, -5. Y preguntar, pues, a veces era mejor no hacerlo porque recibías una respuesta de mala forma. Desde no interrumpas hasta recibir un bocho. Hacías tarea y luego examen. Insisto, seguramente hay otra forma en la que se puede enseñar. En fin, quiero avanzar en mis estudios, así que toca aprender de esta forma, en plena pandemia COVID-19, año 2021.
¿Qué Muy piensan bonito, sobre Diana. ese poema? Reflexivo, sobre todo, con mucha reflexión. Exacto. Y si comparamos cómo era presencial a cómo es virtual, la diferencia es que estamos usando los medios electrónicos. Pero si ustedes ven en sus ejemplos, ustedes van a ver ustedes, como mencionaban, explicando los padres a los niños, porque realmente se está haciendo de la misma manera. Se está replicando lo que se hacía en forma presencial a través de una pantalla y pueden haber niños que hasta se duerman en la clase, de tanto querer estar aquí prestando atención y realmente un niño se desconcentra muy rápido, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente que cambia de niveles en niveles, pero para los estudiantes universitarios no creo que la situación sea tan diferente como es. Entonces, el detalle aquí es no implementarlo de la forma que es, porque no se está capacitado ni se tienen todos los recursos para poder implementarse. Y estamos aquí porque tenía que ser así y no había otra razón otra forma de cómo hacerse. En ese sentido, considero que, según lo que usted dice, donde no debemos de implementarlo de la manera en como lo hacíamos presencialmente, pero ¿qué hacemos con aquellas formas, aquellas estrategias que aquel maestro está implementando donde solo deja las tareas, por ejemplo, y el estudiante ve cómo las resuelve, ni siquiera tiene no tiene pues una clase virtual para explicarlo? En ese sentido, vemos el protagonismo también que están teniendo los padres de familia y cómo se frustra aquel padre de familia que viene del trabajo cuando su hijo le dice que ya tiene acumulado 5 tareas de ese día, ¿no? Y muchas veces el padre ni siquiera sabe leer y escribir también. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso en que el padre se convierte en uno de los mayores protagonistas y se convierte en el maestro, cuando el maestro está implementando estrategias donde solo le está dejando ir aquel montón de tareas al estudiante sin previa explicación? Entonces, es un gran desafío que enfrentamos como padres, creo yo, como estudiantes y como maestros. Y tristemente, en una sociedad donde falta mucho por avanzar, ¿verdad? Esto se convierte en una catástrofe al final. Y ahí tenemos los resultados. Más de 300,000 estudiantes en deserción escolar en este año, producto de esas estrategias que de pronto deberían de ser mayormente entrenadas, diría yo, ¿verdad? Y conocidas por todos, no solamente por los padres de familia o por los maestros. Exactamente, y es que eso tiene una explicación. Por ejemplo, que solo se da 1 hora de clases o que algunos se entran, por ejemplo, en las instituciones privadas, los ponen desde las 7 de la mañana hasta hasta las 2 de la tarde. Y en la institución pública es que reciben solo 1 o 2 horas, porque los hermanos tienen que compartir teléfono, infinidad de cosas. Pero que entonces, como se recibe poco tiempo en la educación pública, se deja todo en tarea, porque de alguna forma tienen que cumplir el horario que hacían en presencial. Y es como les digo, que se sigue arrastrando la idea de presencial, que quererlo implementar en la forma virtual, y es ahí donde cae toda la carga precisamente al que tenga que enseñarle al niño o a la persona en casa. Bien, Ariel, no sé si tiene algún otro argumento. Sí, solo quería dejar algunas cifras que reflejan la realidad, ¿no? Por ejemplo, vean, en la fluidez de la conversación, no tengo ninguna duda. Bueno, Gerson es docente, usted es docente, Adonai, que por su cuenta implementan estrategias innovadoras, ¿no? Porque uno como docente se da cuenta cuando el alumno no absorbe, uno se da cuenta cuando lo ignoran, cuando el alumno está por dormirse, cuando solo está por compromiso, e incluso uno llega a sentir que imparte una clase solo por compromiso. Ahora imaginemos a aquellos docentes que son apasionados, pero las complicaciones vienen por el rumbo tecnológico, ¿no? Yana menciona que es una repetición, sí es una repetición, y exactamente por lo siguiente, el sistema de Honduras, el sistema educativo de Honduras no está caído desde la pandemia, lo ha estado en toda la historia. Entonces, por ejemplo, en 2020, 800,000 alumnos desertaron. Y en la actualidad, de 3 millones que debería ser el patrón escolar,
registrado por Secretaría de Educación, que vean, estas cifras que da la Secretaría de Educación podrían ser aún mayores, porque evidentemente no les conviene mostrar los números reales, y de esos 3 millones, un poco más de 1 millón no está matriculado en el año lectivo 2021. ¿En qué se puede reflejar esto? No solo en la educación, en inseguridad. ¿Qué pasará con estos jóvenes? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil para un padre de familia? Luchar con la conectividad, con una recarga, con una computadora, porque hay que tener una buena computadora para que las estrategias educativas pedagógicas eh, de alguna forma puedan llegar de manera más eficiente, ¿no? No quiere decir que sea el único requisito, porque hay excepciones, como en todo, de alumnos que realizan faenas inimaginables, no admirables, así como de docentes. Estoy seguro que conocemos casos de docentes que hacen cosas que parecen imposibles para llevar el conocimiento a los alumnos. Pero bien, quería dejar eso como reflexión. Y lo siguiente, podríamos pensar que en asignaturas como ciencias naturales, como cívica y como en el colegio sociología, filosofía, puede ser menos complejo trasladar el conocimiento con otro tipo de estrategias y tácticas, pero en asignaturas o en ciencias como español, como matemáticas, es difícil. Y por eso en Honduras, aunado a los problemas que se tienen en esas áreas, están aún más acentuados, pero no porque no se pueda, sino porque no hay disposición de las autoridades para hacerlo, porque el magisterio de Honduras es un sector que hace mucho con poco. Vean, especialmente en muchas instituciones de índole público, desde luego. Y estoy seguro que de nosotros muchos hemos pasado por los salones de una escuela pública y se hacen milagros, ¿no? Y otras escuelas privadas que también son de pocos recursos. Y bien, la cuestión es esa, que no existe formación no solo previa, sino durante, y no hay formación integral para el docente y mucho menos para los alumnos y los padres. Bien, en ese sentido, ¿verdad? Vamos a ir terminando ya con las participaciones y yo me gustaría preguntarle a Fernando, ¿verdad? En calidad de estudiante, ¿cómo haríamos nosotros para motivar a otros estudiantes a seguir con sus metas, a seguir con sus sueños, a pesar de toda la situación que se vive a nivel mundial? Porque esto no es cuestión de solo Honduras. Eh, pues gracias y verdad a otros países o que tienen gobiernos un poco más comprometidos con su población, que están haciendo pues sus maniobras y están haciendo arte en el tema de gobernar el país en medio de una pandemia, a diferencia de Honduras, ¿no? Y cada vez, al parecer, la situación empeora más. Entonces, ¿qué haríamos nosotros como estudiantes para motivar a esos otros estudiantes, o qué deberían de hacer esos estudiantes que están frustrados y pensando en abandonar sus estudios? Pues es una muy buena pregunta, eh, tomando en cuenta lo que menciona respecto a que no es algo solo del país, sino que algo a nivel mundial. Creo que sí, por el tema del país en el cual vivimos y por todos los problemas sociales que mencionó Ariel, es algo muy difícil de recomendar o de tratar de motivar. O sea, tenemos que buscar las palabras exactas porque es un tema de adaptación. Eso sí, tenemos que tener eso claro, adaptarnos a lo virtual, adaptarnos a la nueva normalidad, como lo mencionan en varios lugares, la nueva normalidad, la educación, el teletrabajo, todas esas cosas son unas nuevas experiencias y que lastimosamente no todas las personas estamos preparadas con recursos, con las herramientas necesarias para poder afrontar esto. O sea, más que decirles de que tenemos que adaptarnos, si no tenemos los recursos para motivar a otras personas con, por decir así, la oportunidad de brindarle, si puedes seguir con tus clases, seguí y acércate a mi casa, yo tengo internet y te voy a
te voy a compartir mi computadora, algo que es muy difícil de pensar sabiendo lo que nos llevó a estar en virtualmente, que es la pandemia, donde no podemos compartir mucho ni nada por el estilo nuestras herramientas de trabajo porque tenemos y todavía están el miedo de la pandemia, o sea, nada más que palabras. Por si queremos tener un cuidado con nosotros mismos, nada más que palabras o quizás compartir la señal del Wi-Fi y ver si él tiene la posibilidad, si esa persona tiene la posibilidad de conseguir un aparato electrónico para poder conectarse a sus clases o para poder cumplir con sus clases. Sin embargo, creo que es muy difícil, pues, para aquellas personas que no tienen los recursos. Eso podría ser mi respuesta. Bien. En el caso, profe Gerson, ya para ir culminando, ¿qué le diría usted a esos maestros que también están teniendo una vida frustradas, que tienen que luchar con sus hijos, pero también con aquel montón de estudiantes que de pronto no les entregan tareas, aquellos estudiantes que no están haciendo lo que deberían de hacer, ¿no? ¿Qué le diría a esos maestros que están pasando por esas incertidumbres y que tienen temor a que sus estudiantes deserten, ¿verdad? Debido a la problemática que se vive. Bueno, primeramente creo que empezaría por motivación, ¿verdad? La parte primero, antes de motivar al alumno, pues motivarse uno mismo, porque obviamente su motivación se ve reflejada en la motivación de los alumnos. Y creo que es un compromiso, ¿verdad? De cada quien, eh, pese a las desventajas que se tienen, ¿verdad? Pues tratar de estar como motivado y tratar de que cada clase pues sea un poco más interactiva, ¿no? Porque me he dado cuenta que cuando se utiliza la parte de interacción o juegos, ¿no? Que normalmente se pueden dar con jóvenes o con niños pequeños, ¿no? Eh, es un poco más digerible para las personas el conocimiento, incluso querer estar en esa clase, ¿no? Entonces creo que la motivación es un paso fundamental, tanto el maestro como para los alumnos, y de esa manera pues porque uno está como alumno, está expuesto a muchas cosas, ¿verdad? La educación, por ejemplo, distractores como tenemos la televisión, visitas inesperadas que a veces pueden llegar a la casa, ¿no? Entonces creo que eh, esa parte es una distracción que podría afectar la motivación de las personas o el compromiso, ¿verdad? Para seguir en pro del objetivo que se quiere lograr. Entonces, creo que la parte de motivación dentro de la clase es una buena forma de motivar a los alumnos y por ende, pues usted se va a sentir motivado, ¿no? Si los alumnos están motivados con ganas de aprender, creo que habría un resultado, pues al final. Entonces, creo que cada clase es una estrategia diferente y se va aplicando de acuerdo a cada grupo y a cada alumno. Creo que Bien, eso. por supuesto. Bien, muchísimas gracias a todos entonces, ¿verdad? Muy complacidos con sus participaciones. Esperamos verles aquí, pues en algún otro momento en estos espacios compartiendo, ¿verdad? Y sobre todo transmitiendo esas experiencias vivas y desde el punto de vista personal y profesional, ¿verdad, Ariel? Lo mismo, Adonai, muchas gracias, Diana, Gerson y Fernando. Si de algo no tengo duda, antes de agradecerle, por supuesto, además por las complicaciones técnicas que tuvimos en principio, es que en sus rubros, en sus áreas, ustedes serán destacados profesionales. Sé que tal vez nos conocemos por primera ocasión aquí, pero no tengo duda de eso y gracias por compartir sus criterios, gracias por compartir sus ideas y lo atesoramos porque esto nos servirá a nosotros. Así que muchas gracias y buenas noches. Espero que podamos conversar en otra ocasión, como menciona mi compañera Donay. Bien, con esto nos despedimos entonces, ¿verdad? Gracias una vez más.